Bueno, ayer yo comencé a hablar sin hablar un poquito acerca de mí, eh, pero hoy quiero hablarles un poquito acerca de quién yo soy y por eso quise como sentarme para que podamos sentir que estamos aquí, que es una reunión de amigas, que somos mujeres y que no solamente como vengo a decirles esto, sino que podamos conocernos un poquito más. Pues yo me llamo Betsy. Betsy, mi nombre realmente es Betsy Torres Gómez de Gómez. Entonces, yo lo simplifico, Betsy Gómez, porque es el apellido de mi esposo, también es el apellido de mi mamá, entonces Betsy Gómez. Estoy casada con Moisés. En agosto cumplimos 14 años de casados. Sí, yo me casé como a los 12 fue. No realmente. Entonces, tenemos dos hijos, Josué, que va a cumplir 10 años el próximo mes, y Samuel tiene 6, y en abril cumple 7, obviamente, si hacemos los cálculos. Y entonces tengo un bebé de 13 semanas dentro de mí, por eso es que estoy todo el tiempo con la náusea. No estábamos esperando este embarazo. Sí lo deseábamos, pero no nos imaginamos que el Señor nos iba a sorprender. Hace unos años tuvimos 3 pérdidas, una detrás de la otra. Y pasaron los años y yo no quedaba embarazada. Yo dije, bueno, el Señor cerró el negocio, parece. Y estábamos muy bien, estábamos tranquilos con eso. Entonces, nosotros somos dominicanos. Nos mudamos en el 2015 a la ciudad de Wake Forest, en Carolina del Norte, en North Carolina, porque mi esposo, luego de muchos años en el ministerio, el Señor lo llamó a prepararse en el seminario. Entonces estuvimos ahí esos 3 años en un seminario. Aquí hay una mesa que se llama Southeastern y fue un tiempo tan especial de nosotros equiparnos, prepararnos. Él completó su maestría y la verdad es que hemos vivido juntos tantas experiencias en el ministerio. Bueno, de hecho, no me voy a poner a hablar, déjenme ver el reloj, mis hermanas, ok. No me puedo poner a hablar mucho de eso porque me tomo el tiempo de la charla, pero yo conocí a Moisés en un campamento de jóvenes en el que él estaba predicando. Yo no era una campista, yo estaba sirviendo. Entonces, todo desde el inicio de nuestra relación, todo ha sido alrededor del ministerio. Él tiene como 20 años sirviendo en el ministerio y hemos vivido tantas cosas juntos y pues justamente al final de nuestra jornada en el seminario, pues el Señor nos llamó a la ciudad de Irving. No sé si saben dónde está, es en el área de Dallas. Y ahí entonces Moisés está iniciando una obra en la iglesia First Irving. Y nada, les pido sus oraciones, que el Señor nos ayude con esta nueva aventura en el Señor. Sabemos que hay mucha necesidad y le pedimos al Señor que esté con nosotros. Lo último que yo me iba a imaginar era que el segundo día de yo mudarme en esta ciudad, el 20 de diciembre, yo me iba a dar cuenta que yo estaba embarazada. O sea, yo vine con tantas expectativas y tanto deseo de apoyar a Moisés y ayudarlo en esa nueva plantación y no sé qué. Y entonces lo he ayudado a control remoto porque he estado acostada. Estos meses yo me paré literalmente hace como 10 días, pero he estado acostada que no les puedo explicar. El Señor decidió traerme en debilidad y gloria a su nombre porque Él es bueno en todo. También yo, por la gracia de Dios, formo parte del ministerio Aviva Nuestros Corazones, que muchas lo conocen. Ahí me dan el chance de hacer algunas cosas y yo me siento muy agradecida. Yo digo que yo necesitaba tanto
exponerme a la verdad, que Dios me puso a trabajar en un ministerio en el que yo tuviera que estar todo el tiempo como lavando mi alma con agua fresca y con la verdad, porque para mí eso es lo que ese ministerio eh, ha hecho, o sea, la exposición y la enseñanza fiel y tan práctica de la palabra de Dios. Yo necesitaba tanto eso que Dios me permitió pues colarme ahí entre esas mujeres y para mí ha sido una gran bendición. Pero ya, eso era lo que quería contarles. Eh, Cuando a mí me mandaron el tema de esta charla, lo primero que yo hice fue como sonreír cuando yo lo leí. El afiche, bueno, el anuncio dice apoyando alegremente, pero realmente el título es apoyando gozosamente a mi esposo en el ministerio. Cuando yo lo leí, yo solamente me sonreí y me imaginé como a una mujer vestida con su vestidito de domingo al lado de su esposo, como tan bonita, mi amor, vamos a la iglesia. No es fácil, mis hermanas, ¿no? Entonces comencé a orar para preguntarle al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo comparta con estas mujeres? Y como yo le dije ayer, yo quisiera venir aquí y darles una lista en un papel que ustedes se pueden llevar y decir, mire, son estos siete pasos, 5 pasos, 3 pasos, para que tú puedas apoyar a tu esposo en el ministerio. Pero la verdad es que si yo hiciera eso, ustedes se fueran con esa lista, al final del día, mis hermanas, ustedes estarían frustradas, porque no hay forma alguna en la que nosotras podamos hacer esto correctamente en nuestra fuerza. No existe, no existe. Y lo único que vamos a acarrear es frustración tras frustración, buscando la nueva manera de cómo apoyar a mi esposo en el ministerio. ¿Cómo debo hacerlo? Tengo que prepararles buenos desayunos para que se vaya a la iglesia maravillosamente desayunado y entonces tengo que tener a los niños. O sea, ¿cómo yo hago eso? En una audiencia en la que los esposos todos son diferentes, sirven de manera diferentes, hacen cosas diferentes. Nosotros como mujeres somos muy diferentes, con necesidades diferentes, con hijos diferentes, familias diferentes, ciudades diferentes, como yo pudiera decirle a todas cómo apoyar a su esposo gozosamente con 3 pasos. Imposible, es imposible. Sin embargo, nosotras sí tenemos algo que es suficiente para todas y es la palabra de Dios. Esta conferencia se llama Ante su palabra, ¿verdad? Así que básicamente, no quiero desanimar a algunas, pero básicamente lo que vamos a hacer hoy es muy parecido a lo que hicimos ayer. Spurgeon decía que nosotros no necesitamos muchas cosas nuevas, nosotros no necesitamos mucha información nueva. Lo que nosotras necesitamos es ser recordadas de lo que nosotras ya sabemos y practicarlo. Entonces yo quisiera otra vez simplemente ser un recordatorio para las cosas que ya quizás ustedes saben. Y lo único que quiero hacer en esta mañana, al final sí quiero darle algunas recomendaciones prácticas, pero lo que yo quiero hacer es que podamos venir a la palabra de Dios y pararnos frente a algunos textos y ser animadas con esa palabra, para nosotras apoyar gozosamente a nuestros esposos en el ministerio. No sé si todavía le tiene como la imagen de la señora, así como muy nice. Así que pero primero, porque yo también pensaba, probablemente no todas son esposas de pastores aquí, o no todas sus esposos están en el ministerio, o no todas son esposas aquí. Entonces, pero sí yo quisiera que de alguna manera todas pudieran llevarse algo de aquí. Entonces yo quisiera saber primero, ¿cuántas mujeres solteras hay aquí? Jóvenes, solteras, maduras. Imagínense, casi la mitad. ¿Cuáles están casadas? Que es la otra parte, obviamente. Entonces, de esas que están casadas, ¿cuáles son esposas de personas que están involucradas en el ministerio? Ya sea pastor o ministro o diácono. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué les parece si cambiamos el tema de esta conferencia? Y ese es mi plan.
¿cómo nosotras podemos apoyar a nuestros esposos? ¿Cómo nosotras podemos apoyar a quienes están a nuestro alrededor en el ministerio, que no necesariamente son nuestros esposos? Entonces, quiere el Señor como ayudarnos a que la palabra de Dios como que pueda aplicarse en cada situación de las que estamos aquí. Ahora bien, que una mujer apoye gozosamente en el ministerio, o sea, su esposo en la iglesia. ¿Qué es lo que las mujeres hoy en día creen acerca de cómo luce eso? Pónganse a pensar, honestamente. Mire, esa mujer apoya gozosamente a su esposo en el ministerio, o esa mujer apoya, está todo el tiempo en la iglesia apoyando. ¿Cómo luce eso? A veces luce como que la mujer tiene que servir en todos los ministerios que sea necesario. Esa mujer tiene que estar en la escuela dominical, en el grupo de mujeres, en el grupo de oración. Ella tiene que ser la parte de las mujeres que cocinan para la actividad de los niños que están en el parque. Ella tiene que estar todo el tiempo con los pies adentro de la iglesia. Eso es lo que, y con una sonrisa, no se puede quejar. Esa mujer, si ella quiere apoyar gozosamente, bueno, pues lo que ella tiene que hacer es literalmente cargar con la iglesia en sus hombros. Ella tiene que hacerlo todo, estar en todo. Ella tiene que estar al tanto de todo lo que pasa con todas las mujeres de la iglesia. Ella tiene que estar al frente por lo menos del ministerio de mujeres enseñando un estudio bíblico. Ella tiene que hacer algo. Esa mujer, para apoyar gozosamente en el ministerio, a veces hemos pensado que tiene que estar tan afanada en el ministerio que tiene que poner en pausa su hogar, sus hijos. Tiene la iglesia reluciente, ahora no vaya a su casa, porque parece como que se entraron los ladrones. Esa mujer a veces piensa que, óyeme, yo tengo que hacerlo todo. Aunque yo muera en el intento, pero yo tengo que hacerlo todo, yo tengo que planificarlo todo, yo soy la secretaria del pastor, o sea, esa mujer básicamente tiene como superpoderes. Y lamentablemente en nuestros países y en nuestras culturas, a veces pensamos que apoyar al esposo o apoyar gozosamente en el ministerio es sinónimo de que no, lo menos que tú puedes ser es ser pastora, porque eso es lo que te toca. Y realmente esas son mentiras que nosotras nos hemos creído de cómo luce una mujer apoyando en el ministerio gozosamente. A veces pensamos que tiene que lucir de una manera, a veces pensamos que tiene que ser de una manera. Y la verdad es que todas esas cosas que yo mencioné, no necesariamente, excepto lo de ser pastora, por favor, están mal. No necesariamente están mal, que si usted tiene el tiempo y la libertad en el Señor para hacer todas esas cosas, usted la haga. Ahora bien, si nosotras pensamos que eso es servir o apoyar gozosamente en el ministerio, al final del día, miren, vamos a estar cansadas, con nuestras prioridades vueltas un desorden, vamos a secarnos espiritualmente porque vamos a estar todo el tiempo en un activismo que no vamos a poder cultivar nuestra relación con el Señor. Al final de cuentas, una mujer que está tan ocupada y tan afanada y hace de esto su identidad, al final no está apoyando gozosamente en el ministerio, está sirviéndose a sí misma, porque ella lo que quiere es poner su identidad allí. Así que lo que yo quisiera en esta mañana es como que pudiéramos llegar al corazón de este tema, de cómo luce el corazón de una mujer que quiere apoyar a su marido o quiere apoyar en el ministerio. Y realmente entender que a veces nosotras como mujeres tenemos ideas equivocadas porque como no entendemos cuál es la base del por qué nosotras estamos haciendo lo que nosotras hacemos. A veces mujeres casadas decimos, no, yo tengo que apoyar a este hombre, yo tengo que ser ayuda idónea de este hombre, yo tengo que someterme a este hombre. ¿Y por qué? No, porque yo soy mujer y eso es lo que la Biblia dice. Bueno, la Biblia sí nos dice que somos ayuda idónea. La Biblia sí nos dice que estamos llamadas a someternos a nuestros esposos. Pero todo eso lo hacemos por la razón más fundamental, y es que nosotras somos creyentes.
A veces tomamos, por ejemplo, las enseñanzas de la feminidad bíblica y la ponemos como en un compartimiento aparte, como si eso fuera otra religión, como si eso fuera otra doctrina que tenemos que obedecer y obedecer. Y no nos damos cuenta que todo esto simplemente fluye de la verdad más elemental de que somos discípulas de Cristo y que somos sus seguidoras. O sea, nosotras a veces no sabemos no sabemos cómo es que nosotros podemos vivir de manera práctica estas cosas como una respuesta al Evangelio. Pensamos que son cosas que tenemos que hacer adicional a lo que ya el Señor hizo por nosotros. Y no es así. Esta verdad del Evangelio de la que hablamos ayer simplemente debe ser adornada con nuestro estilo de vida. Y nosotros tenemos que vivir de una manera que sea coherente con el Evangelio, porque al final de cuentas, lo que se necesita para apoyar a tu esposo en el ministerio gozosamente, o lo que se necesita para una mujer apoyar el trabajo de la iglesia local, se encuentra en el corazón de una mujer que va madurando en su caminar con Cristo. Todo eso se encuentra en el corazón de una mujer que sigue el ejemplo de Cristo, que ama a Cristo y que quiere conformarse a su imagen. Así que hoy quiero animarlas, no con mis propias ideas, sino con la palabra de Dios. Que a veces las mujeres nosotras pensamos, ay, tengo que leer este último libro porque ahí que yo voy a aprender. Y obviamente, claro, somos estimuladas a través de la lectura. Pero lo que nosotras necesitamos hacer es estimularnos unas a otras con la palabra de Dios. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en Filipenses 2. Y aquí nosotras vamos a ver detenidamente qué es lo que a nosotras nos va a mover a apoyar gozosamente a ese pecador con el que dormimos todas las noches. ¿Qué es lo que nos va a hacer y nos va a mover a apoyar a esa iglesia llena de gente pecadora? Que a veces se nos hace tan difícil. Aquí esta carta, Pablo la escribe a los filipenses. A mí me encanta, esta es una de mis cartas favoritas, sobre todo por la razón por la que Pablo escribe la carta. Pablo está escribiendo esta carta, primero porque él ama esta iglesia, él fue parte del equipo como de plantación de esta iglesia. No sé si se recuerdan cuando esta iglesia nació, la primera persona que se convirtió en esta región fue Lidia, ¿se recuerdan? Cuando dice, y Lidia es una de las mujeres en la Biblia que se habla tan poquito, pero su testimonio y lo que Dios hizo en su vida me apasiona tanto, porque la palabra dice que ella era una mujer que comercializaba y ella fue a un lugar donde estaban orando, ella no era judía. Y ella era una mujer que estaba buscando a Dios, una mujer religiosa. Sin embargo, dice la Biblia que el Señor llevó a Pablo a predicarle, pero ya Dios había preparado el corazón de Lidia para que ella creyera. Entonces, esta fue la primera mujer que se convirtió en esta plantación. Luego esta niña que estaba endemoniada y bueno, esta iglesia comenzó en un hogar, pero muy pronto, y si siguen leyendo la carta se dan cuenta que también es culpa de las mujeres, comenzaron a haber conflictos. Ustedes se recuerdan de Body City, que comenzaron a tener conflictos y a haber división, rivalidad en la iglesia. Entonces Pablo escribe esta carta específicamente para hablar acerca de la importancia de la unidad. Uno de los temas principales de esta carta es la unidad. Entonces, miren cómo es que Pablo anima a esta gente a que trabajen unidos en la obra de Cristo,
Miren cómo es que Pablo anima a esta gente a que trabajen gozosamente, porque ustedes saben también que el gozo es un tema central en esta carta. Me encantaría después si ustedes pudieran tomar este libro y leerlo completo para que tengan una idea más como general de lo que Pablo quería hablarles. Entonces, la unidad, que es lo que se necesita en un matrimonio, ¿verdad que sí? Y el gozo son temas centrales en esta carta. Entonces, por eso me encantó. Vamos a compartir, vamos a abrir juntas dos textos, uno en Filipenses y luego otro en Colosenses. Pero yo quiero que nos detengamos aquí. Y me encanta porque si estos pasajes nosotros los leemos desde un lente de las relaciones, por ejemplo el matrimonio, o sus relaciones en el día a día con las personas con las que sirven en la iglesia local, todo tiene como un matiz tan diferente, porque a veces leemos la Biblia como la historia de ayer y la gloria inmarcesible. Vamos a pasarle ahora a ver cada cosa y cómo me habla a mí el Señor, cómo me anima a la palabra. Dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, y a veces leemos esto, bueno, sí hay. Hermanas, ¿hay algún estímulo en Cristo? Claro que lo hay. Entonces, esto se puede traducir como que ya que hay, porque lo hay, algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún efecto y compasión, dice, haced completo mi gozo. Pero antes de pasar a cómo es que vamos a hacer completo el gozo de Pablo, lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos es si estas condiciones que Pablo está diciendo existen en nosotras. Solamente un corazón redimido, regenerado, transformado por el Evangelio, puede decir, sí, hay un estímulo en mí, en Cristo. Sí, yo he experimentado el consuelo de su amor. Sí, yo tengo una comunión con el Espíritu. Sí, hay afectos en mi corazón que me mueven a Dios. Yo he sido recipiente de la compasión de Dios a través de la obra de Cristo. Entonces, lo primero que nosotras necesitamos entender es que si esto nos describe a nosotras, porque si no nos describe a nosotras, mis hermanas, miren, nosotros no vamos a hacer nada gozosamente, porque es que el gozo es un fruto del Espíritu. Entonces dice, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir. Y me encanta como Pablo le dice a ellos, hagan completo mi gozo, o sea, hagan estas cosas siendo del mismo sentir. A veces pensamos que en el matrimonio, sobre todo con las tensiones del ministerio y las opiniones, que las mujeres siempre tenemos una opinión. Como que ser del mismo sentir es algo que vamos a sentir. No, eso es lo que tenemos que hacer y tomar la decisión de hacer, de ser del mismo sentir. Dice, conservando el mismo amor. Básicamente lo que él está diciendo, estas cosas aquí arriba que te definen, que están presentes a través de la obra de Cristo, lo que está diciendo entonces es, únete a esta persona, a tu hermano, a tu esposo y vívela en unidad. Sean del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Eso pareciera como que Pablo está hablando del matrimonio y no está hablando del matrimonio, está hablando a la iglesia. Por eso es que yo creo que esto puede aplicarnos a todas. Y aquí es donde viene lo difícil, mi hermana. Mire, prepárese. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Mire, esto suena muy bonito. Aquí nosotros estamos cambiaditas y yo estoy aquí hablando de una manera muy despacio.
Pero en mi casa no es así siempre. No es fácil. O sea, vivir de esta manera no es fácil. Dice que no hagamos nada por egoísmo. Mi naturaleza caída, por definición y por defecto, yo tengo la tendencia de pensar en mí misma y de que la vida se trate de mí misma. Dice que no hagamos nada por vanagloria, pero nosotras lo que queremos es la gloria para nosotras mismas. Y nosotras solamente tenemos que mirar un poquito la semana pasada. O sea, yo ni siquiera tengo que mirar, ay, déjame ver cuándo fue la última vez que yo hice algo porque quería mi propia gloria. Yo solamente tengo que quizá pensar en unas horas atrás. Dice que cada uno considere al otro como más importante que a sí mismo. Miren, señores, yo creo que no ha habido una cosa más difícil para mí que hacer en estos 3 meses de embarazo que esa. Nosotros estamos como cableadas por nuestro pecado. O sea, nuestro pecado nos ha afectado tan profundamente que es muy difícil nosotros considerar al otro como más importante. Yo quiero ser el centro de mi vida, yo quiero hacer lo que yo quiera, yo quiero pensar como yo quiera. Dice, no buscando sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. En otras palabras, eso es imposible sin el Evangelio. Completamente imposible. A mí me encanta que Pablo no les da esta lista de condiciones. Bueno, si ustedes tienen esto en Cristo, pues entonces lo lógico es que ustedes sean de esta manera. Él no lo deja ahí, entonces Él nos da como cuál es esa gasolina, cuál es ese combustible que realmente va a poner a mover nuestro tren en la dirección correcta. Dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús. Y aquí comienza Pablo, el Señor, hablándonos, a darnos la motivación por la cual nosotros podemos vivir de esa manera. Dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Entonces aquí vemos cómo Él comienza a tomar decisiones por amor a nosotros. Entonces el Señor nos dice, óyeme, yo no te estoy diciendo que haga algo en tus fuerzas. Primero, nosotros tenemos el poder del Evangelio del cual hablábamos ayer, que es lo que nos capacita para hacer estas cosas. Pero también tenemos este ejemplo. Tenemos ejemplo, Él existía en forma de Dios, pero Él no consideró ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. O sea, lo último que yo quiero hacer al apoyar a mi esposo o cuando estamos en el ministerio, yo lo que quiero hacer es lo que me empodera a mí. Ese no es el mensaje de esta generación para las mujeres. Empodérate. Y mientras más alto las mujeres hablan, más poder hay, supuestamente. Pero nosotros vemos que nosotros tenemos un Salvador, el Señor al que nosotros servimos. Yo no sé al que sirven esas mujeres, pero el que nosotros servimos dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. O sea, pensemos por un momento en la santidad de Dios, en la grandeza de Dios, en la majestad de Dios. Entonces, imaginémonos por un momento cuánto le costó a Él tomar forma de siervo. El Dios del universo, el que merece toda la gloria, Él decidió tomar forma de siervo. Entonces, cuando yo contemplo esa verdad lo suficiente y cuando yo dejo que esa verdad se asiente en mi corazón y yo comienzo a ver mi necedad de querer ser servida, yo me quedo sin excusas. Cuando yo veo mi necedad de instaurar mi propio reino, yo lo que yo diga, yo me quedo sin excusas. Y sigue diciendo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. O sea, nadie humilló a Cristo. Él se humilló a sí mismo. Pero qué diferente, mis hermanas, es nuestra vida.
Somos creyentes, hemos sido redimidas por la sangre de Cristo, por este Salvador que hizo estas cosas. Pero entonces nosotras no queremos seguir este ejemplo, no queremos humillarnos. Dice haciéndose obediente. Él se hizo obediente, o sea, yo no sé, esto como que a mí como que me vuela mi capacidad me explota como mi capacidad de entender. Tú me estás diciendo que tú no te quieres someter a tu marido, Betsy. Ay, porque ¿hasta dónde uno tiene que someterse? Pero aquí yo veo que el Salvador se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ay, pero es que denigra mi identidad y todo lo que yo soy como mujer. Pero mi Salvador se humilló hasta lo sumo y se hizo obediente. No, pero es que tú no entiendes el esposo que yo tengo. O sea, tú muy fácil porque yo me sé. Pero dice aquí que Cristo se hizo obediente. Se hizo obediente hasta como que medio violaron su derecho, hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios, o sea, a mí me encanta Pablo, dice, esto es lo que ustedes son, así que ustedes tienen que vivir, pero este es el ejemplo. Y nos dice el ejemplo y nos dice cómo fue que Cristo nos dejó un modelo a seguir. Pero no solamente nos dice la parte negativa, nos dice cuál fue el resultado de su humillación y su obediencia. Nos dice cuál fue ese gozo que sostuvo a Cristo hasta la muerte. ¿Dónde fue que él puso su mirada para poder hacer estas cosas? Y dice que Dios también le exaltó hasta lo sumo. O sea, él se humilló hasta la muerte, se hizo obediente hasta la muerte y como resultado de su obediencia, dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Miren mis hermanas, yo no sé ustedes, pero yo necesito como una dosis de esto todos los días, como para hacerme como un análisis, ¿cómo le dicen a los carros? Como de alineación y balanceo. O sea, yo siento como que mi corazón es como una consola de música que está todo el tiempo haciendo feedback y sonido horrible. Yo necesito que la palabra de Dios como que me alinee como en la verdad y como que me sintonice con la verdad. Yo necesito recordar esto primero antes de yo pensar, ¿cómo es que yo voy a apoyar a mi esposo gozosamente en el ministerio? La obra de Cristo en nuestro lugar es nuestra motivación para servir. El Evangelio es el poder de Dios para yo vivir conforme a la voluntad de Dios, de manera que estas son las verdades que yo tengo que considerar a la hora de pensar en cómo yo puedo apoyar a mi esposo gozosamente. Ese gozo que estuvo puesto delante de Cristo, dice que por el gozo puesto delante de él soportó todas estas cosas. De manera que la única forma en la que nosotras vamos a apoyar a nuestros esposos o vamos a ser mujeres que apoyan en el ministerio es si nosotras ponemos nuestro gozo en el lugar correcto. Porque el problema es que nosotras queremos poner nuestro gozo en las cosas terrenales, en el reconocimiento del hombre, en lo que nuestro esposo no puede retribuir, en lo que la iglesia piensa de nosotras, en lo que, y todo eso lo que hace es que nosotras vivamos frustradas, drenadas. Sin embargo, ese no fue el ejemplo que nos dejó Cristo. Así que lo primero que yo tengo que hacer es considerar a Cristo si yo quiero apoyar gozosamente a mi esposo o ser una mujer que apoya en el ministerio. Lo segundo es que yo tengo que considerar a quién es que yo estoy sirviendo. Entonces vámonos a Colosenses 3 y vamos a ver qué nosotras podemos encontrar ahí que nos puede animar.
Y en Colosenses 3, en el versículo 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Miren, ese versículo a mí me encanta y es un versículo muy apropiado para una tarjeta, para agradecerle a alguien por lo que está haciendo o para uno como que sentirse bien a veces. Mi hermana, pero mire, aquí lo que dice es que todo lo que nosotros hagamos, tenemos que hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Porque es del Señor que vamos a recibir la recompensa de la herencia, porque es a Cristo el Señor a quien servís. Quiere decir que nuestro apoyo a nuestro esposo es nuestro servicio al Señor. O sea, que quiere decir que cuando yo apoyo a este hombre pecador, como yo decía, yo estoy sirviéndole al Señor, yo estoy sirviéndole al Señor, es a Él a quien yo estoy sirviendo. Y esta verdad trae libertad a nuestra vida, mis hermanas, porque no hace de nuestro esposo el recipiente de nuestro servicio. Porque tenemos que ser sinceras. Yo no sé si ustedes han leído este libro y se los recomiendo, se llama Cuando pecadores dicen acepto. El autor es Dave Harvey, Cuando pecadores dicen acepto. Básicamente el libro lo que dice es, oye, tú eres una pecadora y tú te casaste con un pecador. Así que no puedes esperar mucho, pon tu esperanza en el Evangelio. Eso es lo que es como la premisa del libro. Nosotras tenemos que recordar que es al Señor a quien servimos. Cuando servimos a esa hermanita en la iglesia que nos pone de vuelta y media y que no sabemos qué más es lo que vamos a hacer, es al Señor a quien servimos. Pero a veces vemos estos versículos, bueno, es al Señor a quien servimos, pero no tomamos en cuenta los versículos anteriores. En ese mismo capítulo de Colosenses, en el primer versículo, es como Pablo otra vez, más o menos con la misma construcción de Filipenses, dice, si habéis pues resucitado con Cristo, ¿ustedes han resucitado con Cristo? Amén. Pues dice, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Nosotras necesitamos poner nuestros ojos en las cosas de arriba, dejar que esa esperanza, ese gozo que Jesús sostuvo, que sostuvo a Jesús en medio de su humillación, realmente sea lo que nos llene de gozo y motivación para servir al Señor. Es como dejar que esa esperanza eterna que yo tengo sea lo que le dé como forma a lo que yo hago cada día. Así que cuando yo miro a mi esposo y veo todo el camino de santificación que le falta, y cuando yo vea sus faltas, y cuando yo vea su pecado, y cuando me desanime por las cosas que están sucediendo en la iglesia, y porque me desanime porque la iglesia es un lugar de un hermoso desastre redimido por Cristo. Cuando yo vea eso, yo puedo mirar, por ejemplo, a mi esposo. Si yo lo veo a la luz de la eternidad y yo digo, wow, Dios escogió a este hombre desde antes de la eternidad. Lo escogió para Él, lo redimió. Y yo tengo la esperanza de que Él ha prometido santificarlo. Y que la obra de Cristo se va a completar cuando Cristo restaure todas las cosas. Así que al final de cuentas, mis hermanas, si nosotros cultivamos ese hábito de nosotras poner nuestra mirada en las cosas de arriba, nosotras vamos a ser menos decepcionadas por lo que sucede a nuestro alrededor, porque la verdad es que ser una esposa de pastor o estar en el ministerio no es fácil. Es como decepción contra decepción, desaire, no es fácil, es hermoso, pero no es fácil. A mí me encanta cómo en los versículos siguientes nos dicen cómo nosotras debemos vivir una vida digna del Evangelio. Y eso es una manera de apoyar a tu esposo.
viviendo una vida digna del Evangelio. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal, estoy en el versículo 5, muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Luego dice en el 8, desechad también vosotros estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, pues habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando de día a día. Hermanas, mire, servir gozosamente a nuestro esposo en el ministerio no es nada más hacer una tarde de té con las hermanas, es nosotras vivir de esta manera. Le servimos a nuestros esposos cuando nosotros abrimos en las redes sociales y vemos una imagen con alto contenido sensual o sexual y nosotros las apagamos. Servimos a nuestros esposos cuando nos guardamos en santidad, cuando cultivamos nuestra relación con el Señor. Hermanas, no desconectemos nuestro andar con Cristo, con nuestro servicio hacia Cristo y a través de nuestro esposo. Fíjense que todo lo que nosotros hagamos tiene que ser para el Señor. Y me encanta como en el versículo 12 tiene como el corazón de lo que es la sujeción bíblica que tanto necesitamos para apoyar a nuestros maridos. En el versículo 12 dice, entonces como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. A veces pensamos que la sujeción bíblica es, sí, mi amor, lo que tú digas, ajá. No, eso fluye de un corazón que reconoce, yo soy escogida, yo soy santa, he sido santificada, yo soy amada. Yo puedo revestirme de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Yo puedo darle el regalo de la sujeción a mi esposo. ¿Por qué? Porque yo estoy completa en Cristo. O sea, es algo que yo le regalo a Él como el resultado de mi permanencia en Cristo. O sea, la sujeción a mi esposo no es algo que está dividido de mi relación con Cristo. Dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene alguna queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones. A veces queremos definir lo que es ser ayuda idónea o ser una mujer sujeta, pero son de estas cosas que fluye un corazón sujeto. Yo me sujeto a Cristo como lo podemos ver en 1 de Pedro 3. ¿Por qué? Porque yo tengo mi esperanza en el Señor, no está en Él, no está en su buen desenvolvimiento, su capacidad. En el versículo 16, seguimos en Colosenses, dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándonos, amonestándonos unos a otros, con himnos y canciones espirituales, cantando al Señor con acción de gracias en vuestros corazones. Fíjense que también llenarnos, ser mujeres, que nos llenemos constantemente de la palabra de Dios y cultivemos nuestra relación con Dios, es una manera de apoyar gozosamente. Fíjense que a veces pensamos que todo se trata de, sí mi amor, sí mi amor, sí, pero todos esos sí mi amores bíblicos vienen de nosotras comprender quiénes somos y a qué estamos llamadas. Nos queda muy poco tiempo, pero básicamente lo que yo quiero decirles a ustedes, mis hermanas, es que hagamos un hábito en nuestros corazones de considerar el ejemplo de Cristo. Allí es que tú vas a encontrar la libertad de servir en el ministerio, apoyando a tu esposo gozosamente, sin temor. Pon tu esperanza en el Señor, porque ni tu esposo ni el ministerio jamás podrán satisfacerte como solo Cristo puede hacerlo. Sirve a tu esposo o sirve a la congregación o sirve a las personas que están a tu alrededor como para el Señor. Nosotras no vamos a servir a nuestros esposos
gozosamente, por ejemplo, si no estamos sometidas a su liderazgo. Y no nos vamos a someter a su liderazgo si nuestra esperanza no está en Dios, porque es que es difícil someterse a un hombre pecador, falible, si nuestra esperanza no está en un lugar seguro. Regálale a tu esposo, dale ese regalo a tu esposo de someterte a él al poner tu esperanza en Dios. Y algo muy importante es que nosotros tenemos que identificar cómo es que ese esposo necesita nuestra ayuda, porque a veces tenemos ideas aprendidas de otras mujeres o de otras hermanas de cómo ella le sirve a su esposo, pero ¿qué pasa? Que esa hermana tiene un esposo diferente al suyo. Entonces tenemos que preguntar a nuestros esposos, ¿cómo tú crees que yo puedo ayudarte? ¿Cómo yo puedo servirte a ti? Porque probablemente hay esposos que se sienten apoyados si el hogar, por ejemplo, está estable, si todo está en orden en la casa, y esa es su manera de recibir el apoyo. Pero hay otros esposos que se sienten apoyados, quizás teniendo a sus mujeres más involucradas en el ministerio y haciendo ministerio todos juntos. Somos diferentes, mis hermanas. Así que sirve al Señor, sirve a tu esposo como para el Señor. Ya para concluir, me quedan literalmente 5 minutos. Ustedes saben que Aviva Nuestros Corazones tiene mujeres en diferentes partes del mundo que son nuestras colaboradoras. Así que estas mujeres son mujeres ancianas, mujeres mayores, mujeres que tienen casi toda su vida en el ministerio. La mayoría son esposas de pastores o están involucradas en el ministerio de manera de lleno. Y yo quise preguntarle a ellas si ustedes me pudieran dar un consejo a mí de cómo apoyar a su esposo en el ministerio, ¿cuál sería? Entonces, en vez de yo inventarme cosas, yo quise preguntarle a mujeres que sí son sazonadas y experimentadas en ese sentido, como la palabra nos llama, a esas relaciones intergeneracionales. Entonces, hay una hermana que está casada con un pastor mexicano, ella se llama Kena, y ella les quiere decir que el gozo es un fruto del Espíritu, así que antes de hablar de cómo apoyar a su marido, yo empezaría con animar a esa hermana a cuestionarse si su relación con el Señor es plena y satisfecha. Me encanta porque va muy de la mano con lo que hemos hablado. Hay otra hermana, esposa de pastor, misionera, que se llama Susi. Ella dice, creo que es clave para una esposa abrazar su llamado como ayuda y complemento de su esposo. Y esto significa que la dignidad y valor de lo que ella hace al apoyar a su esposo no es inferior al propio llamado que él tiene al ministerio. Cumplir la función que Dios me da para su gloria es fuente de mucho gozo y contentamiento. Esto es una mujer soltera que está en el ministerio, su nombre es Mirna. Ella dice, mi consejo sería, pregúntale, ¿en dónde es que él necesita tu ayuda? ¿En qué área necesitas sentir que estás más cerca ayudándole? Puede ser que él piense que necesite más tu ayuda en oración o alentándolo en X o Z, recordándole sus citas o no recordándole tantas veces. Si somos ayuda, necesitamos saber cómo es que ellos sentirán más el apoyo y de qué manera así podemos ayudar de la forma que ellos lo esperan y lo necesitan y no a nuestra propia idea de cómo hacerlo. Si quiere un recordatorio bíblico, vuelva a Colosenses, vuelva a Filipenses. Me encanta esta hermana que dice, no escribí quién la dijo, pero dice tener expectativas realistas, saber que es trabajo duro y poco agradecido y recordar que en la mayoría de las veces nuestra recompensa está en el cielo. Algo práctico es establecer rutinas sencillas en la casa para que la vida marche lo más predeciblemente posible, así tener energías para las curvas que nos aparezcan en el camino en el ministerio. Qué lindo, ¿verdad? Me encanta esta hermana, se llama Aisha López. Dice, en Latinoamérica, dependiendo también de la denominación, tendemos a tener un estereotipo del pastor en el que muchas sienten presión de hacer tal o cual cosa.
Dice, obedecer al Señor en lo que Él dijo y no en lo que ellas sienten que debo hacer. Y entonces me da mucha risa porque ella es muy cómica. Y dice, bueno, y también el problema es que muchos de las personas en la iglesia lo que están esperando es que seamos una pastora. Pero realmente lo que somos es esposas de nuestros pastores. Y eso es importante como entenderlo. Hay una hermana que se llama Vilma Méndez, ella es esposa de pastor también, y esa es una campeona porque vive como en 3 sitios al mismo tiempo. Dice, es un honor, llamado y privilegio servir. Dios es el que equipa, llama y entrena. Somos un equipo, el llamado de mi esposo es el mío también. Es mi labor animarle, estimularle de acuerdo a mis dones espirituales dados por Dios. Nos complementamos. Bueno, son preguntas que ella dice, ¿es mi falta de gozo por desgaste en el ministerio o estoy tratando de hacer cosas en áreas en las que no tengo dones? Dice, anímalo, apóyalo, admíralo, ora por él, ora por ti y no intentes cambiarlo. Es el mismo consejo para toda esposa y ese es el consejo de Laura González de Chávez. Y finalmente Alejandra Cardosa es una mujer, algunas la conocen, ella está casada, o sea, su esposo no es pastor, pero al final nosotros tenemos que apoyar a nuestros esposos en lo que sea que estén haciendo. Dice, guiarla a recordar que ella sirve al Señor, su propósito y sus planes. A veces es difícil entender, pero ayudar al marido significa estar junto a él, orar por él, servir en el hogar para facilitar su desempeño ministerial. No hacer u opinar todo lo que él hace, eso tiende a quitarnos el gozo. En ocasiones nos agotamos en el ministerio, porque tratar con gente no es trabajo fácil, eso es normal. A mí me encanta poder como oír a estas mujeres que sí tienen una experiencia de vida y sí tienen experiencia. En mi caso, mis hermanas, por mi forma de ser, la forma en la que yo más ayudo a mi esposo es callándome, literalmente. Yo tengo que callarme porque yo hablo mucho y yo tengo opiniones, ideas, soy muy creativa. Entonces es un discernimiento que necesito tener que fluye de mi relación con el Señor, de cuándo yo puedo hablar, animar a este esposo, porque a veces él está en el teléfono hablando y hasta yo quiero como editar lo que va diciendo. Ay, señores, oren por mí. Entonces, es un discernimiento que proviene de mi relación con el Señor, de yo saber cuándo yo me tengo que callar y dejar que ese hombre sea un hombre y que tome decisiones y que se equivoque, porque al final mi esperanza está en el Señor, no en el desempeño de ese hombre. Entonces, que el Señor pueda tomar esta palabra y traer a nuestros corazones y el Espíritu Santo nos enseñe cuáles son esas áreas en las que tenemos que rendir al Señor. En mi caso es yo me tengo que callar, yo tengo que animarlo, orar por él. Yo me recuerdo, Moisés me decía, Betsy, cuando yo termine el sermón, yo quiero que tú me digas más o menos tu opinión, tu crítica constructiva. Ay, pero eso es música para mis oídos. Yo me paso el tiempo editando cosas en la computadora. Entonces, bueno, mi amor, mira, hoy, como a las 2 semanas o las 3 semanas, me dijo, ay, mi amor, ya no me diga tanto. Que el Señor nos ayude, mis hermanas. Yo quisiera decirle muchas cosas de cómo podemos apoyar a nuestros esposos, pero nosotras que somos redimidas por el Señor, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotras. Entonces, quizás ahora podemos tomar un momentito y preguntarle al Señor, Señor, muéstrame cuáles son las áreas en las que yo tengo que arrepentirme, cuáles son las áreas en las que tengo que ser intencional, buscando el interés estando interesada en el bien de mi esposo y no en el mío, o de las personas que me rodean y no el mío. ¿Cómo puedo servir mejor desde un corazón que está satisfecho en ti? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por regalarnos una mañana en la que estamos ante tu palabra, Señor. Nosotras te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo use esta palabra para darnos convicción de pecado,
para enseñarnos cuáles son esas cosas que necesitamos rendir, arrepentirnos, para que podamos, que tú nos ilumines, que nos enseñes cómo es la mejor manera de nosotras apoyar gozosamente a nuestros esposos. Yo te pido que estas palabras que hemos compartido sean como el combustible que comience a mover nuestras vidas, Señor. Que entendamos que no es el resultado de hacer o no hacer, sino el resultado de nosotras recordar que tú ya has hecho todo por nosotras y que nosotras tenemos la sabiduría tuya y que nosotras podemos caminar agradándote con nuestra mirada en ti por el poder de tu Espíritu. De manera especial queremos orar por nuestros esposos, Señor. Queremos pedirte que tú sigas ayudándoles en la labor del ministerio. Mira las que están aquí, que tú has llamado al matrimonio, Señor. Yo te pido que tú pues las vayas preparando, Señor. Y aquellas mujeres que les has dado el regalo de la soltería para servirte, para dedicarse a tus asuntos, Señor, yo también te pido que las ayudes a satisfacerse tanto, pero tanto en ti, que ellas puedan ser como fuentes, Señor, que llenan a otros y que de esa sobreabundancia, Señor, otras y otros puedan ser bendecidos, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Te damos toda la gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén.